Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Comenzamos así, Informe 24, que es una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es miércoles, es 9 de septiembre de este 2020. Saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense, en los 5 municipios de esta zona metropolitana a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán en el 105.3, y obviamente le damos la bienvenida a todos quienes nos escuchan y nos ven vía Facebook, esta transmisión que hacemos en el Facebook, en la cuenta de Facebook de Estación Pacífico, facebook.com/es Pacífico. Gracias por desmañanarse con nosotros. Ya cada vez regresa más a la normalidad, que la gente comience a despertarse temprano, a levantarse temprano, pero sin duda esta pandemia ha cambiado mucho los hábitos, así es que para muchos estar acompañándonos en este momento es desmañanarse, así es que gracias por hacer esto con nosotros. Les agradezco su compañía, que con ella nos estén reiterando su preferencia, y nosotros buscaremos esta mañana de miércoles, como todos los días lo intentamos hacer, corresponderles con un trabajo periodístico serio y con mucha información que sea útil para ustedes, para entender nuestra realidad y bueno, para ustedes formar su propio criterio sobre las cosas que estamos viviendo. ¿De qué temas vamos a platicar en las próximas 2 horas? ¿Qué temas tenemos en el menú de este programa? Bueno, vamos a platicar del paquete económico que entregó el Ejecutivo Federal a el Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, para ser precisos, lo que contiene, cuáles son los rubros más afectados, la lectura de algunos analistas, lo que dijo el propio secretario de Hacienda tras el evento de la entrega, y de todo ello estaremos platicando. Vamos a también actualizar las cifras de la pandemia. Ya dejó de Colima estar con casi 0 casos, es decir, entendemos ya hay actualización, ¿no?, de las dependencias federales de salud, que no habían estado actualizando la información, lo que permite también tener la actualización ya completa en el ámbito estatal. Lo haremos también respecto a lo federal, cuántas defunciones más, cuántos nuevos casos, cómo se ve la tendencia en ambos niveles, en el local y en el nacional. Tendremos obviamente también información respecto a temas específicos de la pandemia, por ejemplo esto que hemos platicado de la reapertura de los templos católicos, de las iglesias que anunciaron las autoridades de la Iglesia Católica aquí en el estado de Colima, y que le hemos preguntado a la autoridad al respecto. Tenemos muchas entrevistas también, así es que se los platico. Primero, a las 7:30 de la mañana vamos a conversar con Gibran Ramírez. Él es aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Él es secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Él es doctor en ciencia política, es participante en distintos analistas, en distintos medios de comunicación. Conduce un programa en el Canal 11, un programa de entrevistas en el Canal 11 llamado De Buena Fe, y bueno, es uno de los aspirantes jóvenes con mayor proyección en términos de opinión pública a la dirigencia nacional de Morena, que se va a renovar a través de una encuesta que realizará el Instituto Nacional Electoral. Vamos a estar conversando con él y con el planteamiento que está haciendo, de buscar reconectar, recuperar
este movimiento desde las bases. Él ha estado planteando como que percibe que la élite de este partido político pues se ha alejado de las bases, y eso es lo que él plantea, y de ello estaremos platicando. También, bueno, obviamente se enfrentará en esta contienda interna con Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que es quizás el más conocido de los aspirantes. Está en el listado, pero se inscribieron como 100 personas, a ver cómo hacen esa encuesta, ¿no? Tendría que haber primero una para que todos los que sacan menos de tanto por ciento pues ya los excluyan, pero bueno, o puede ser en la misma. Ya veremos qué es lo que define la autoridad electoral, porque pues en este contexto pandémico ha definido un tribunal que sea a través de una encuesta, lo que a mí me parece un poco raro, locochón diría yo. Está heterodoxo es la palabra adecuada, pero bueno, vamos a platicar con el Gibran Ramírez, 7:30 de la mañana. Despuesito de las 7:45 platicaremos con el doctor Guillermo Blanco Gobea, coordinador de las unidades médicas especializadas, centros de atención primaria en adicciones de la Secretaría de Salud Estatal. Vamos a platicar de conductas depresivas y de suicidio en este contexto de pandemia. Después de las 8:10 de la mañana charlaremos vía telefónica también con Francisco Rodríguez, diputado local del Partido Acción Nacional, y con él vamos a platicar un poquito del paquete económico y su afectación o su implicación para los estados de el país. Y después de las 8:30, una entrevista que nos quedó pendiente de ayer con Gerardo Servín, director del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima, el CEFIDEC. Con él charlaremos sobre las alternativas de crédito para los empresarios, ya sea para tener un poco de liquidez en este contexto de crisis económica, o para los valientes, las valientes que se atrevan a emprender algún nuevo proyecto, pues también hay alternativas de crédito. Hay asimismo alternativas de refinanciamiento para quienes son ya poseedores de algún crédito con el CEFIDEC, que lo están pagando, que tienen dificultades para hacerlo. Están planteando también algunas alternativas de las cuales estaremos charlando. Pues esto es lo que tenemos para el programa de hoy. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, dejarnos mensajes en la transmisión de Facebook. No necesita mayor explicación. Ahí en la zona de comentarios estaremos atentos a todos y cada uno de ellos. Los que ameriten alguna mención al aire, así lo haremos. Los que no, pues bueno, obviamente los leemos con atención, y si amerita también alguna respuesta, pues se la hacemos, pero todos y cada uno de los comentarios los tomamos en cuenta. Esa vía, la transmisión en Facebook es una. La otra, el WhatsApp, que si no recuerdan el número, se lo recuerdo yo en este momento. Les pediría si nos pueden hacer el favor de anotarlo, de guardarnos en su lista de contactos, de mandarnos un mensajito para que los agreguemos en nuestros listados de difusión. El WhatsApp es 312-171-0598. Así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de una breve pausa, comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Y el día de ayer, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el paquete económico para el próximo año, para el 2021, el cual se integra por el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la iniciativa de ley de ingresos para el próximo año y los criterios generales de política económica. Durante la entrega del documento en San Lázaro, el secretario de Hacienda señaló que se identificaron 4 elementos que influyen en el panorama para el diseño del paquete económico: la contracción económica y las pérdidas de empleo, la inestabilidad financiera, influyendo esta en los tipos de cambio, y la extrema volatilidad del precio del petróleo. Es el tercero de los elementos. Y el cuarto, la presión que todo esto hace
sobre las finanzas públicas. Por ello, dijo, entre las medidas para mitigar las consecuencias económicas y sanitarias se encuentra el fortalecimiento de la red de protección social a través de los programas sociales para adultos mayores, becas a jóvenes, microcréditos y apoyos a productores agrícolas. El funcionario federal indicó que no hay grandes cambios en la miscelánea fiscal y enfatizó que el combate a la facturación falsa y a la evasión fiscal permitirá al Estado contar con recursos en medio de esta crisis. Escuchemos cómo lo planteó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero este no es el momento para cambiar o aumentar impuestos, no cuando amplios sectores de la economía han visto sus ingresos mermados. Tenemos que empezar, sí, con tranquilidad y responsabilidad, a pensar la estructura tributaria que nos permita avanzar hacia una sociedad más equitativa y hacia un país con menores desigualdades entre los hogares y las regiones. Es en este sentido, diputada, que no encontrarán grandes cambios en la miscelánea fiscal ni en la ley de ingresos que hoy les entregamos. Las atribuciones con las que nos dotaron a lo largo de los últimos 2 años, en particular las que nos permiten luchar contra la facturación falsa y la evasión y la simulación fiscal, nos ayudarán a garantizar que, aún en condiciones difíciles, el Estado tendrá recursos suficientes para atender los temas más urgentes. El secretario Herrera recordó que las medidas de distanciamiento físico, que fueron más severas en los meses de abril y de mayo, ocasionaron una caída en el Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 18.7% y que se estima una caída anual del PIB de 8%. También explicó, ya cerrando el año, pues la tasa anual sería de menos 8% en cuanto al crecimiento del PIB, en este caso de crecimiento. También explicó que para el próximo año, para el 2021, se estima un crecimiento de la economía de 4.6%, lo que plantea mayores recursos que los que se van a recaudar este año, pero menores a los previstos previos a la pandemia. Así lo expresó el secretario de Hacienda. El confinamiento duro de los meses de abril y mayo llevó a una caída anual del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del orden de 18.7%. La reapertura ordenada y cauta de la economía a partir de junio ha permitido iniciar una recuperación asimétrica. Con las cifras oportunas más recientes, estamos estimando una caída anual del PIB para este año de alrededor del 8%. Esto, por supuesto, dependerá de que con la colaboración y actitud responsable de todos nos permita apresurar el ritmo de la economía al tiempo que evitamos un rebrote de los contagios. Déjenme ser muy claro, no hay disyuntiva entre economía y salud. La economía solo podrá crecer de manera sostenida si mantenemos contenida la pandemia. Para el 2021 estamos estimando un crecimiento de la economía de 4.6%. Esto implica que tendremos mayores recursos que los que se recaudarán este año, pero menores a los previstos previos a la pandemia. Por eso tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos en la forma en la que se asigna el gasto. En el documento sobre el proyecto de presupuesto, la Secretaría de Hacienda refiere que se espera pues un tipo de cambio promedio. Por ejemplo, esto viene de criterios generales de política económica. En esa parte del paquete económico, la Secretaría de Hacienda refiere que se espera un tipo de cambio promedio de 22.1 pesos por dólar a lo largo del año, que asume una trayectoria decreciente a lo largo del 2021 consistente con la recuperación económica. En cuanto a los hidrocarburos, se estima un precio prudente, así refiere el documento, de la mezcla mexicana de petróleo de exportación de $42.1 por barril, en línea con su evolución reciente y con los futuros y estimaciones de analistas para los crudos WTI y Brent. Además, se utiliza una plataforma de producción de 1.857.000 barriles diarios, que considera el nuevo entorno de demanda y precios, así como el renovado énfasis en la eficiencia en la producción y abastecimiento de combustibles por parte de Pemex. En cuanto a la inflación, Hacienda estima una inflación anual para el próximo año de 3%, en línea con las proyecciones y el objetivo del Banco de México, y una tasa de interés de 4%, que supone una reducción adicional de 50 puntos
base durante este 2020 y una estabilidad de la política monetaria para el próximo año. Otra de las expectativas es que el TEMEC potencie al sector integrado, a la economía global y a la inversión estratégica en nuestro país, apalancando en políticas activas de atracción de empresas y la mejora en el Estado de Derecho, que significa la reforma laboral, es lo que también dice el documento. Por otra parte, se ha apuntado que pese al poco margen de maniobra en las finanzas públicas, el presupuesto en salud tendrá un incremento de 9.2% en términos reales y respecto a lo aprobado para este año. Recordó el secretario de Hacienda que desde antes de la pandemia el sistema de salud tenía muchas deficiencias, pero a partir de enero del 2021 pues se podrá continuar fortaleciendo. Además, el gobierno proyecta gastar en programas sociales el próximo año y en sus proyectos prioritarios de inversión, como son los trenes Maya, el interoceánico, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas. Para estos rubros, el gobierno solicita un monto de 4.618 millones de pesos, 1.3% más en términos reales que el gasto aprobado para este año. Entre los programas prioritarios que se destacan en el proyecto de presupuesto está la pensión para adultos mayores, que se lleva 135.000 millones de pesos, becas de nivel medio superior con 33.000 millones de pesos, becas de nivel básico, estoy redondeando, 32.000 millones de pesos, Sembrando Vida, 28.900 millones de pesos, Jóvenes Construyendo el Futuro, 20.600 millones de pesos, Personas con Discapacidad, 15.500 millones de pesos, Producción para el Bienestar, 13.500 millones de pesos, La Escuela es Nuestra, 12.300 millones de pesos. Para estos proyectos prioritarios de los cuales hablábamos, plantean destinar para el Tren Maya el próximo año 36.300 millones de pesos, para el Aeropuerto General Felipe Ángeles, mejor conocido como el Aeropuerto de Santa Lucía, 21.300 millones de pesos, para mantenimiento y conservación de carreteras, un rubro que es importante cada que nos damos una vuelta en el país, sobre todo en las carreteras menos transitadas, pues se ve la necesidad. Y bueno, para conservar carreteras se están planteando destinar 8.200 millones de pesos, el tren interurbano México-Toluca con 7.000 millones de pesos y la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco con 45.050 millones de pesos. El gobierno federal, y este es un rubro que nos compete, propone un recorte de hasta 108.000 millones de pesos para las 32 entidades federativas del país. El Ejecutivo prevé transferir a estados y municipios 1.867.000 pesos para que lo gasten los estados, obviamente en educación, salud, infraestructura social, seguridad pública y pensiones, entre otros rubros, lo que supone una reducción, como ya les decía, de 18.521 millones de pesos en comparación con el gasto federalizado que se aprobó en el presupuesto de este 2020. El rubro que sufrió mayor recorte en términos absolutos es el de participaciones federales, pues las que definen los estados en qué gastan, las que no vienen etiquetadas, que es lo que entrega a estados y municipios para que se ofrezcan pues servicios básicos y todo lo que tiene que hacer el gobierno, pero que, como les decía, no viene etiquetado. Los estados van a recibir 62.694 millones de pesos menos en comparación con lo aprobado en el 2020. En términos reales, ya con la inflación, la reducción es de 6.37%, 5.5% abajo, y si le ponemos el efecto de la inflación, 6.37% abajo. El segundo lugar que más recursos pierde son las aportaciones federales, que son los recursos etiquetados, es el dinero que la federación envía a estados y que determina y en qué se deben gastar. En este rubro el recorte es de 9.054 millones de pesos en relación con lo aprobado para este año, un ajuste de 1% en términos reales. El tercer rubro con mayor recorte de presupuesto es el de los convenios de descentralización, que son recursos que se transfieren a los estados a través de acuerdos que las dependencias del gobierno
federal firman con las propias entidades. Este rubro sufrirá, si se aprueba el proyecto de egresos en la Cámara de Diputados, un ajuste de 30,210 millones de pesos, 23% menos en términos reales. El ramo 23, un ramo que hemos relatado aquí, que tiene importantes áreas de oportunidad en cuanto a transparencia, porque ha sido muy opaco a lo largo de la historia de su existencia. Este ramo 23 son fondos y fideicomisos y programas de gasto federalizado que se destinan principalmente al fortalecimiento del desarrollo regional y municipal. Y bueno, el recorte previsto en términos absolutos para el ramo 23 es de 6,565 millones de pesos, una reducción en términos reales superior al 41.7%. Esto es lo que plantea el paquete económico, y de esto se van a estar seguramente analizando, y la discusión girará en los siguientes puntos. Por un lado, algunos consideran que el 4.6% de crecimiento para el próximo año es demasiado optimista, algunos así lo están viendo. Sin embargo, aquí yo les comentaría, pues para preparar esta nota, obviamente buscábamos leer la prensa nacional, buscar algunos analistas, y pensé en alguno que haya sido especialmente crítico, pero sensato, del actual gobierno y de los planteamientos que en materia económica han hecho. Y se me ocurrió buscar Enrique Quintana, que bueno, coordina los esfuerzos editoriales del Financiero, que antes estuvo en Reforma, y publica es realista el paquete económico 2021, está en su texto de opinión en el Financiero, y el texto dice: es viable que en este año la economía caiga solo 8% y que crezca 4.6% en el 2021. Y ahí relata pues que en la encuesta quincenal que levanta Citibanamex con expertos, pues que por ejemplo hay bancos que están estimando, por ejemplo Barclays, que está estimando una caída de 8.8% para este año, y que JP Morgan estima que el PIB va a crecer 5.5% para el 2021. Y luego dice, y estoy citando: con esto quiero decir que las estimaciones de Hacienda pueden tener algunas diferencias respecto al consenso, pero no se disparan, se encuentran en rangos razonables. Con eso yo me quedo sobre ese punto. El segundo de los puntos que han destacado es la no presencia de un déficit fiscal. Y esto algunos lo consideran también poco realista respecto a lo que se pudiera dar en la realidad si la recaudación no responde como están proyectando, y ante las necesidades que hay en el país, siempre que son más sentidas en este momento de pandemia y de crisis en el sector, no crisis pues, pero de estrés para el sector salud, y también pues con todas las afectaciones que se tienen en la economía, y lo que se busca pues de alguna manera apoyar desde el gobierno para salir del parón económico. El déficit fiscal pues también está sujeto a discusión. Algunos escuchaba al buen Héctor Villarreal, que encabeza el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que decía: si había un momento para endeudarse era ahora. Nadie lo hubiera visto mal, ni siquiera las agencias calificadoras, por las necesidades que hay. Obviamente plantean los especialistas pues sí, que hubiera un déficit con la ruta de salida para regresar a la senda del superávit, pero bueno, es otro de los temas que seguramente estará en debate y generará mucho jaloneo en la Cámara de Diputados. El gasto federalizado, lo que se transfiere a estados y municipios, 6% abajo respecto a este año, y ahí habrá mucha presión para que la disminución sea menor. Obviamente hay en los niveles de gobiernos locales pues no la misma composición partidista que hay por ejemplo en la Cámara de Diputados, pero las voces del priismo, del panismo, de Movimiento Ciudadano seguramente se harán escuchar
para evitar esta reducción en el gasto federalizado, y veremos si se logran algunos ajustes. Destacar también que no se prevén nuevos impuestos, y dada la mayoría que tiene pues el partido del presidente y sus aliados, pues no se estima que le muevan gran cosa en la Cámara de Diputados al paquete económico que está planteando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No nos quedamos aquí nada más con este análisis, es algo que vamos a seguir haciendo, profundizando en algunos detalles y siguiendo también la discusión que se da en el ámbito nacional sobre este tema que nos afecta a todos, pues es dinero de todos. Permítanme hacer una pausa que será breve, y al regresar vamos a entrar en comunicación. Eso tenemos planteado. Siempre nos genera cierta incertidumbre si las entrevistas que tenemos planteadas, ahora que estamos haciendo más entrevistas telefónicas por la pandemia, si las vamos a poder concretar, pero bueno, intentaremos conversar con Gibran Ramírez, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, si las cuestiones técnicas lo permiten y todo lo demás. Hacemos una pausa y continuamos. Cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos ya, saludo a través de la línea telefónica a Gibran Ramírez. Él es doctor en ciencia política, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, analista, entrevistador, participante en distintos medios de comunicación y aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Gibran, muy buen día, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Es un gusto estar contigo, con tu audiencia. Pues te saludamos desde Colima. Hemos estado atentos a los planteamientos que has hecho en esta búsqueda de la dirigencia nacional de Morena, y yo destacaría dos cosas que he visto que planteas. Por ejemplo, en la foto que posteabas en tu cuenta de Instagram después de ir a manifestar, a registrarte pues como uno de los aspirantes a la dirigencia nacional, decía el pie de foto: presenté oficialmente mi solicitud de inscripción a la candidatura, y decías: no me acompañaron senadores, diputados ni presidentes municipales, me acompañaron la militancia y las bases obradoristas. Esta candidatura es del pueblo. Y también mencionaría, pues en la introducción del texto con el que te presentas ante la militancia y los simpatizantes de Morena, que has compartido, que has titulado La última llamada por el Partido de la Cuarta Transformación, en la introducción pues dices en el primer párrafo: la minoría que participa en las decisiones principales en la Ciudad de México se ha olvidado de los casi 300,000 personas que estamos afiliadas al partido, y ni qué decir de los 30 millones de votantes del 2018. ¿Qué percibes que ha pasado en Morena? Hay una élite que en el partido ya se acostumbró rapidito al poder y se olvidó de dónde viene, o cómo ves las cosas. Te quiero agradecer mucho la atención a los planteamientos, casi nunca uno lo entrevistan mirando tanto el detalle de las cosas que dice, y celebro que volvamos a las cosas que importan y a discutir las ideas. Yo creo que después de 2018 empezó una especulación con el triunfo y con el capital político que acumuló Morena en esa elección. El presidente de la República obtuvo un consenso, obtuvo la mayoría más grande que se ha visto en la historia de nuestro pluralismo, y muchos empezaron a ver: ¿y si yo me quedo en el partido? Porque quedarse en el partido tiene dos consecuencias. Tiene la consecuencia de usufructuar un presupuesto y la de repartir candidaturas. Y todo mundo se muere de ganas de presupuesto y candidaturas en las burocracias. Hay quienes se han querido erigir frente a algunos compañeros como los guardianes de ese presupuesto y esas candidaturas dizque para los militantes. Entonces se configuraron por lo menos dos facciones burocráticas que empezaron a luchar tremendamente y que mantuvieron al partido en la parálisis, y que se debatieron entre ellas mucho tiempo, dejando de lado las labores sustantivas de la organización. Cuando teníamos mejores circunstancias para hacer un partido ideológicamente potente, para discutir en todos sitios de la República, cuando tenemos mejores condiciones que la mayoría de los partidos progresistas de América Latina y del mundo,
hemos disminuido en más de 15 puntos porcentuales la intención de voto por el partido. Mientras el presidente se mantiene en 65% de aprobación, Morena tiene, así visto en bruto, un 20% de la intención de voto. Solamente que los otros partidos están muchísimo peor. La oposición está desarticulada y entonces ese escenario terrible de la crisis de los partidos políticos hace que entre todos Morena se alce con una mayoría incontestable, de tal manera que vamos a ganar las elecciones, y eso lo han sabido desde hace tiempo algunos compañeros, y el problema está en cómo lo haremos, si lo haremos con gente decente, si lo haremos con una evaluación objetiva, concreta de cada aspiración a candidatura, o si se va a repartir por cuotas. El intento de quienes intentaron dominar desde la burocracia, desde la Ciudad de México, y muchas veces sin tomar en cuenta a la gente mandaban delegados en funciones de presidente, o designaban algunos enviados para gestionar candidaturas. Compañeros, digamos que acciones en las que fue patente que se olvidaron de los territorios, de los municipios y de los estados. No hemos generado una agenda concreta de lo que significa ser de Morena y ser de la Cuarta Transformación en estados y municipios. Creo que hace falta combatir todo eso, que tenemos una oportunidad ahora. Yo digo que es la última oportunidad, por eso le puse última llamada, porque pienso que de perpetuarse esta lógica de facciones, si gana un candidato de facción, y yo soy el único candidato que no tiene facción, que no tiene tribu, que no tiene padrino, pues se va a consolidar esta dinámica, y en 2021 se van a repartir las cosas por cuotas, y entonces ya tenemos corrientes para siempre que van a querer conservar su patrimonio político. Es lo peor que nos podría pasar. Entonces por eso hice un llamado a compañeras y compañeros de todo el país que están descontentos con esa situación. Y habría que ver el ejemplo del PRD para ver lo que se pudiera anticipar ante esa ruta de tribus, ¿no? Claro, el PRD prácticamente desapareció. Se quisieron institucionalizar las corrientes pensando, bueno, vamos a hacer como el Frente en Uruguay, el Frente Amplio. Y al institucionalizar las corrientes, lo único que se hizo fue excluir a la militancia. Había congresos a los que los dirigentes del PRD llegaban así y se encerraban en un cuarto y traían cada uno un número de gafetes de sus congresistas, como si la voluntad de la gente fuera eso. Y entonces nada de discusión, sino era ver quién traía más gafetes. Eso es la lógica de corrientes, y en eso se puede convertir en cualquier partido, incluido Morena. Por eso el presidente de la República fue tan cuidadoso cuando era presidente del partido en que no se formara ninguna corriente. Pero una vez que se fue, que dejó el partido en nuestras manos, que nos lo encargó y que decidió no gestionarlo él desde el poder, pues esa lógica se apoderó del aparato. Creo que hace falta remover, sacudir todo ese aparato burocrático y lograr la incursión de personas que han estado fuera de esa órbita, sobre todo jóvenes. Hay muchos jóvenes con ganas de participar en nuestro recorrido. En esta aspiración hemos parado en 17 ciudades. En casi todas ellas hay jóvenes que están decepcionados de cómo ha evolucionado el partido, aunque tengan mucha confianza en el presidente López Obrador. Y en la mayoría de municipios rurales, urbanos, grandes ciudades, hay este ímpetu de participar y el descontento de que siempre que uno quiere participar lo mandan a formarse atrás de las burocracias, con el único argumento de que ellos llevan más tiempo ahí. Bueno, precisamente porque llevan más tiempo ahí es que vemos este escenario desfavorable para algunos grupos, para la militancia y sobre todo para la democracia interna del partido. Hay que sacudirlo y hay que presentar nuevas ideas. Yo soy el único que ha presentado un programa. Mario presentó un decálogo, que es más bien, porque no lo he visto desarrollado, yo creo que es un ardid mercadológico, pero al estilo Peña Nieto. Sí, 10 puntos, construir los
comités de defensa de la 4T y ahora no solo los comités de protagonistas del cambio verdadero. Bueno, hay cosas que un cambio de nombre no puede conseguir, y creo que la misión colectiva tiene que venir primero de la escucha de los agravios de la militancia y los simpatizantes en todo el país. Gibran, permíteme interrumpirte para aprovechar el tiempo que tenemos con un par de dudas, producto de leer los documentos que has planteado. Hablas de que creciste, te formaste en el obradorismo, y bueno, de alguna manera el definir obradorismo cuando estás explicando la 4T, creo que entramos en un terreno complejo, porque si el movimiento es obradorismo, pues obviamente está ligado a lo planteado por el hoy presidente, y si esto cambia, pues los planteamientos del partido tienen que cambiar con lo que vaya definiendo el propio presidente. Morena, y lo que coincido contigo, puede ser una aspiración, que es lo que llaman la 4T, debe ser más allá que lo que plantee el presidente, debe buscar de alguna manera tener una independencia a lo que plantee, sobre todo cuando el presidente está hablando todos los días en las mañaneras, y en ocasiones pues puede ir cambiando sus dichos. Debe ser Morena más que lo que plantee el presidente y más que el defensor a ultranza de todos y cada uno de los dichos del presidente. Sí, no me refiero a defender todos y cada uno de los dichos. Yo digo que hay que defender el proyecto y a su liderazgo histórico y la agenda que hemos construido a lo largo de estos años. Hay compañeros que ven agendas que les son muy cercanas, desatendidas, y se enojan a veces. Yo mismo, ¿no? Por ejemplo, con el tema de las pensiones, pero es verdad que eso no estaba en la matriz de los 100 puntos del Zócalo. Creo que tenemos que generar, antes que nada, ese aparato de escucha y sí de defensa de la política del presidente, porque es atacada por todos los flancos. No implica adoptar cada vaivén de cada mañana, ni hacer que el presidente gestione el partido, porque además no quiere, por la historia que hemos arrastrado de la unión del PRI y la presidencia de la República. Pero cuando digo obradorismo me refiero sobre todo a los valores que nos juntaron y de un estilo de hacer política. Si no ganó el PRD, si no cuajaron otros movimientos que nunca dejaron su vocación minoritaria, y cambio finalmente alrededor de su liderazgo, es por principios muy sencillos que todo el mundo conoce, de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, la austeridad republicana, pero sobre todo por un estilo de rompió con una forma de la izquierda mexicana. La izquierda mexicana era más cerrada que abierta, y el obradorismo es abierto, así lo ha sido siempre. La izquierda mexicana tendió muchas veces a la burocratización, y en cambio nuestro movimiento es democrático. Y la izquierda tradicional construyó su agenda a partir de las opiniones de notables, de aulas universitarias, cubículos de investigación, y nuestro movimiento lo construyó con un liderazgo político que fue los dolores de la gente y convertirlos en demanda. Entonces, por eso tenemos algunos rasgos que son tan contraintuitivos para por ejemplo, la austeridad republicana, porque no se entiende que es un asunto moral, que es que el gobierno sea contemporáneo de su pueblo, no un debate de políticas. Si el pueblo las ve complicadas, no hay razón alguna para tener una burocracia dorada, protegida de todo el demás entorno social. Y eso creo que diría ser lo que yo llamo López Obradoristas, pero no es renunciar a generar otras agendas, al contrario. El presidente está gestionando una agenda de presente. Tenemos que tener una agenda de futuro que no hay. Nadie sabe qué va a pasar después de que Andrés Manuel termine su periodo, cuál va a ser nuestra propuesta de reforma fiscal, de reforma política.
tenemos que tenerlo decidido. Ese es un futuro que tiene que forjarse, sí, independientemente del compañero presidente. Pero hay otra agenda que es urgente, que tampoco hay, que es la de la cuarta transformación en las regiones y los municipios. ¿Qué planteas para los estados? En este caso, bueno, nos comunicamos contigo. El planteamiento, sobre todo cuando vemos que en algunos estados y en algunos municipios, pues en el pasado proceso electoral, quizás con la rapidez con la que se toman las decisiones, pues se les colaron más de un impresentable, la verdad, y que estamos pues en el preámbulo de otra vez la definición de candidatos, donde coincido contigo, pues Morena tendrá sin duda pues algunos resultados positivos por el pues no hay, ¿cuál es la oposición? ¿Dónde está? ¿No? Por más que haya habido una caída en las preferencias electorales, seguramente ganarán muchas de las posiciones en competencia. ¿Cómo cuidarse este trabajo que se hace en los estados en cuanto a la selección de perfiles? Sí, ahora hay que tener mucho más cuidado. En 2018 pues era la última oportunidad para ganar con López Obrador. Estamos en un momento distinto. Yo creo que hay que convertir a Morena en una marca de decencia política. Entonces, creo que tiene que haber un observatorio de gobiernos estatales y municipales que haga un filtro, también de legisladores locales, que haga un filtro para saber quién se ha apegado o no a esos principios que mencionábamos y a la agenda prometida. Hay muchos compañeros que dijeron que ya iban a cambiar su manera de hacer política, que venían del PRI, del PAN o de cualquier otro lado, y que no lo hicieron. Y la gente los conoce muy bien en los estados y en los municipios. Ellos no deberían tener derecho alguno a aspirar a la reelección. Y en el mejor de los casos, los deberíamos de expulsar del partido, a los que estén afiliados. Pero si no, basta con prohibirles que disputen una reelección bajo nuestras siglas. Creo que del mismo modo tiene que reenfocarse la capacitación política. Tenemos un instituto de formación política que se ha abocado sobre todo a dar conferencias sobre historia y diversos temas sociales, digamos en general, pero tenemos tantos cargos electos y a veces yo me he encontrado en los estados con algunos compañeros que son regidores que extrañan un poco de ayuda y de herramientas para hacer su labor. Cosas que harían falta para desarrollar sus atribuciones, ¿no? Creo que podríamos tener por lo menos cursos para esos regidores, esos diputados locales, para los que lo quieren hacer bien y no tienen ayuda sobre cómo ejecutar esas labores, no tienen asesoría técnica, son relegados de los cabildos y son invitados incómodos que podrían ejercer de mucha mejor manera sus atribuciones. Para eso tenemos que volver al territorio. Eso no se puede hacer desde el centro de la República, porque si no luego acabamos con aberraciones que se imaginan en la capital que serán útiles y que después no sirven para mucho. Entonces, la prioridad de Morena tiene que ser en este momento generar esa agenda para los niveles regional y municipal y cuidar, hacerse cargo de sus cargos electos. No se pueden quedar a la buena de Dios. Los malos gobernantes tienen que ser señalados y los buenos tienen que ser premiados y promovidos con una carrera política que les permita ayudar a más personas. ¿Estás de acuerdo con que Morena se pudiera aliar con el Partido Verde? Digo, entiendo que todavía no son los tiempos de esas definiciones, pero para conocer tu postura de algo que muchos ven como inevitable. Mi postura personal es en contra de esa alianza, pero he escuchado a los compañeros que dicen que es necesaria, tienen sus argumentos. Yo creo que eso lo tiene que definir la militancia y los simpatizantes en una consulta, pero personalmente no me gusta esa alianza. Y ya por último, ¿crees que haya elementos para que puedas hacer levantar este proyecto que estás planteando, sobre todo cuando pues ha definido un tribunal? Pues esto que me parece un poco extraño de que la dirigencia pues sea seleccionada a través de una encuesta. Sí, tenemos que crecer, digamos, a una velocidad muy grande.
Desde luego que llevan ventaja los compañeros que tienen más tiempo en el oficio de la política. Y más reflectores por el cargo, ¿no? Claro, Mario está todos los días en la tele, Porfirio cuando declara contra el presidente pues lo cubren todos los medios. Yo voy a ir a tocar a todos los medios de todo tipo en todo el país. Vamos a recorrer, ya recorrimos desde Chetumal, la Ciudad de México, por carretera, y de aquí nos vamos a ir hasta Tijuana, tocando puertas en todos lados, hablando con todos los medios de comunicación que podamos, con los compañeros. Creo que hay tiempo todavía de crecer mucho. ¿Cuántos años tienes, Gibran? Tengo 30 años. Esto también es una apuesta de cambio generacional, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y ayer Muñoz Ledo me criticaba por joven, que porque no sé nada, porque estoy joven. Decía en una entrevista, sin querer nombrarme, es la actitud de varios compañeros. Desde luego que no tengo los 60 años de experiencia política que me lleva Porfirio en el oficio. Esos 60 años que le bastaron también para presidir el PRI, el PRD, partidos ambos que se echaron a perder, o para militar con Fox y con Miguel Mancera. Creo que es hora de que quienes nacimos en una nueva cultura política que desprecia algunos usos de los viejos regímenes, tomemos las riendas de los proyectos políticos y del país, porque el país tiene en promedio 29 años. Si esto se sigue perredizando, si seguimos con una crisis general de representación de los partidos políticos, nosotros la vamos a padecer. Yo lo voy a padecer más que Porfirio Muñoz Ledo, pues. Creo más que tiempo. Sí, mucho. El pronóstico, mucho eso indicaría. Tiempo. Eso indicaría el pronóstico, ¿verdad? Uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero sí, creo que tenemos que hacernos cargo, que hacernos responsable de este país que es igual de nuestro que de nuestros mayores. Gibran, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, ya no te robo más tiempo porque entiendo que hay que atender a muchos medios de comunicación y bueno, estos micrófonos siguen abiertos y seguiremos atentos al proceso interno de Morena. Gracias y muy buen día. Mil gracias a ti, Miguel Ángel. Hasta luego. Gibran Ramírez, analista político, participante en distintos medios de comunicación y en este momento aspirante a la presidencia nacional de Morena. Representa pues la apuesta joven, el regreso a las bases y la atención a las regiones del país. Cuidar lo que Morena hace en cada uno de los estados y los municipios es el planteamiento que ha compartido con nosotros este aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Hacemos una pausa y continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros y cuando son las 7:56 minutos ya saludo a través de la línea telefónica al doctor Guillermo Blanco Gobea, coordinador de las unidades médicas especializadas, centros de atención primaria en adicciones. Doctor, muy buen día. Buenos días, Miguel Ángel, y saludos a tu auditorio. Cuéntanos, ¿cuál es la preocupación de la Secretaría de Salud sobre las conductas depresivas que en su extremo pudieran llegar al suicidio en este contexto de pandemia? ¿Cuáles son las preocupaciones que están viendo en la sociedad colimense y qué están haciendo al respecto? Sí, mira, de hecho la conducta suicida antes de la pandemia ya tenía su sitio relevante. De hecho está considerado como un grave problema de salud pública, ya que cerca de 800,000 personas al año deciden tomar esta decisión de quitarse la vida, y además diario ocurren 3,000 muertes, de las cuales cada 40 segundos podemos decir que se presenta una conducta suicida consumada, y además es la segunda causa de muerte en personas jóvenes de 15 a 29 años de edad. Específicamente en Colima, antes de la pandemia existía una tasa de prevalencia de suicidios del 6.3 por cada 100,000 habitantes, es decir, entre 40 y 50 suicidios al año. Y definitivamente el COVID-19, la pandemia en todo el mundo y también aquí en nuestra población, pues ha involucrado muchos cambios emocionales. De ello puedo mencionarte dos: trastornos de ansiedad y también episodios depresivos, los cuales están estrechamente relacionados con la conducta suicida. De hecho, se ha determinado un cálculo de que alrededor de un 20% ha habido de incremento de esos trastornos mentales derivados de este acontecimiento estresante que es el COVID-19. ¿Qué es lo que se ha hecho? Concientizar a la población, inclusive se ha estado
dando información a través de redes sociales, a través de todos los medios que tenemos disponibles sobre las estrategias de prevención, que básicamente son autocuidado de la salud mental. Debemos recordar que la salud no nada más es física, porque mente es cuerpo y cuerpo es mente, están estrechamente relacionados, y es necesario que la población pues conozca qué habilidades, de qué manera puede mantener sentimientos y emociones estables, además que haya una autoaceptación y que su pensamiento esté totalmente de forma positiva para poder enfrentar estos cambios derivados de esta incertidumbre por COVID-19. Específicamente, la Secretaría de Salud ha estado abordando a adolescentes y a jóvenes, que es el grupo de mayor riesgo, a través de guías psicoeducativas, es decir, talleres de habilidades para la vida. Sí. ¿Es la incertidumbre el principal detonante de estas conductas depresivas o qué es lo que la pandemia hace que detonen estas conductas depresivas? ¿La incertidumbre en lo económico, el riesgo para la propia vida, ¿no? El riesgo de muerte que puede implicar el propio COVID, o cuáles son los factores que se conjugan para que esto se traduzca en posibilidades de caer en depresión, en ansiedad y en posiblemente tomar esta decisión extrema que es el suicidio? Sí, son factores múltiples, de hecho es una situación compleja. Sí, está la incertidumbre económica, inclusive también el mismo distanciamiento social, las menores interacciones sociales, el aislamiento propio, pero sin duda el miedo a tener la enfermedad y el temor pues a perder algún ser querido, ¿no? De los grupos de edad que están con mayor susceptibilidad, que son las personas adultas mayores. Pues sin lugar a dudas todo esto pues deriva en establecer síntomas depresivos, que para esto quiero comentarte que debemos estar muy atentos. ¿Cuáles serían los síntomas depresivos? Tristeza la mayor parte del día, todos los días, pérdida de interés por lo que antes era usual y lo que nos daba placer, cambios en los hábitos de alimentación o del sueño, odio por sí mismo, culpabilidad, impotencia y desesperanza. Si esto se mantiene durante 2 semanas y además origina un malestar significativo con deterioro social, laboral o familiar, estamos ante la presencia de un episodio depresivo. Debemos de tomarlo con toda la seriedad del mundo, porque su consecuencia inmediata puede ser la conducta suicida. Para esto no debemos de ignorar ni minimizar la situación, escuchar atentamente y con respeto a quien ya nos manifiesta que está cansado de vivir, o que inclusive lo manifiesta con estas frases de no existe razón para continuar viviendo, inclusive aquellos que aceleran algún trámite para arreglar asuntos personales, o hasta nos pueden dejar notas suicidas en redes sociales. Debemos demostrar apoyo emocional y preocupación y centrar a esa persona en sus fortalezas que en algún momento le resultaron para poder resolver algún problema en específico. Y sin duda acercar a los servicios de atención profesional, es decir, a un sitio donde se atienda la salud mental. Doctor, muchas veces sería difícil tal vez para que la propia gente que puede estar en medio de esto, de una depresión profunda, salga solo, ¿no? de ella. Muchas veces requiere pues algo o alguien que le ayude a cambiar el comportamiento y la manera en que está viendo las cosas. Para esas otras personas que pueden estar en el entorno de personas con depresión, ¿qué hacer pues cuando comienzas a ver esto que ya relatabas? Pues qué decirle, qué hacer, buscar ayuda de quién, porque muchas veces se cree que, como dice el dicho, que perro que ladra no muerde, que la gente que está hablando de ya no quiero vivir o cosas de por esa línea, pues que tal vez son dichos y que no va a pasar nada. Pero luego cuando alguien toma la decisión de quitarse la vida, pues en su entorno comienzan a entender todas las señales que tenían. ¿Cómo darnos cuenta y qué hacer antes de que sea demasiado tarde? Pues lo primero es, como te mencionaba, no minimizarlo, es decir, ese es un mito, el hecho de decir que alguien que lo está anunciando no lo va a hacer, ¿no? Sí lo puede hacer en el caso de suicidio, guardar la calma, pero algo muy importante, mantener estrecha relación con esa persona. Si no la hay, acercarse,
tener comunicación con él, motivarlo a realizar actividades recreativas y sociales con familiares o amigos. Sabemos que por el COVID es un poco difícil, pero hay otros medios, por ejemplo, la comunicación telefónica, vía virtual, videollamadas, y estarlo de manera constante desalentando de usar sustancias psicoactivas como el alcohol. De hecho, el alcohol también está relacionado con el disparador para que se tome esa decisión abrupta en un momento de desesperación. Y sí, muy importante también es tener conciencia de que esas personas tienen visión de túnel, es decir, su única alternativa es quitarse la vida, no hay otra opción de cómo resolver sus problemas. Y como te mencionaba, mente es cuerpo, por lo tanto, no todo queda en échale ganas, tú puedes, sino realmente necesitan un servicio profesional de la salud mental. Por eso la importancia de que nos estamos rodeando a una persona con estas características, debemos de alentarlo y motivarlo para que se acerque a un servicio profesional, desde una atención telefónica, inclusive hay muchas líneas telefónicas de atención, una línea de vida, 800-911-2000, servicio 24 horas, todos los días del año, y también la Secretaría de Salud ha dispuesto atención telefónica en la SUNEM Escapa y en la Clínica de Atención Residencial Varonil que se encuentra en Tecomán, con servicio 24 horas, específicamente esta última. A través de una llamada podemos dar primeros auxilios psicológicos y poder romper esa decisión inmediata de la conducta autolesiva. Y lo siguiente, pues, acercarlo a un servicio psicoterapéutico, inclusive hasta farmacológico, y ya se detecta que hay un trastorno mental como depresión, ansiedad, esquizofrenia o algún problema de dependencia del alcohol o alguna sustancia psicoactiva, es necesario establecer un programa de tratamiento. Entonces, esto no es de una decisión de un día para otro, se va a resolver en un día, requiere de todo un proceso y todo un sinfín de cambios en la parte cognitiva y conductual de la persona que está manifestando esta conducta autolesiva. Doctor, en las cifras, más allá de la preocupación que es entendible, que ya nos explicaste los motivos de que pudiera la pandemia ser un disparador de suicidios, en los datos se ve un incremento en el registro, en la estadística estatal de marzo para acá. Mira, es una situación que se ha visto no nada más aquí en el estado, es una situación que se ha visto en el país, inclusive también en el mundo. Hay por ahí un estudio en 17 países que este mes sacan ya los resultados finales. En los resultados preliminares encontró que el COVID-19 aumentó en 30% los síntomas de depresión, en 20% los síntomas de ansiedad y la presencia de conducta suicida entre 10 y 15%. Entonces, sí es necesario poner toda la atención necesaria, concientizarnos que es una situación que viene y algo que no ha tocado y que es un acontecimiento estresante y detonante también, la pérdida de un ser querido. Y estamos viendo que por COVID-19 hay familias que pierden familiares por COVID. Es un duelo diferente por toda la situación en la cual se hace el funeral, inclusive la pérdida puede ser muy abrupta, a veces inesperada. Entonces esto va a generar cambios emocionales y cambios en la neuroquímica cerebral que pueden disponer a una persona a tomar esas decisiones. Doctor, pero ¿tienen algún dato de cuántos suicidios se han dado en el estado a lo largo de la pandemia? Mira, a lo largo de la pandemia, datos precisos aún no los tenemos como tales porque el INEGI es quien finalmente arroja los datos. Perfecto. Pero lo que sí hemos visto es, en el tamizaje que se está realizando de manera, digamos, constante, estamos viendo sí aumento de ansiedad y depresión y riesgo en la conducta suicida, no suicidios consumados, sino riesgo en la conducta suicida. Para eso hay test psicométricos y psicoterapéuticos que estamos utilizando y de alguna manera estamos monitoreando la situación emocional que se está derivando por COVID-19. Y decías, es clave que si notamos a alguien, uno, tratar de incentivarlo a que reciba atención médica especializada para su salud mental y por otro lado no dejarlo solo. Me imagino que estas decisiones pues siempre se toman y se implementan en soledad, ¿no? Exactamente, en soledad, inclusive hay un horario, generalmente ocurren durante la noche y en muchas ocasiones hasta bajo el influjo de alguna sustancia. Entonces hay que estar muy pues al pendiente, muy al tanto de todas estas situaciones y no dejar solo a una persona que ya manifestó a través de una nota o a través de abiertamente de alguna frase,
sí tomarla con toda la seriedad que es. Doctor, pues te agradezco mucho tu tiempo y la interesante información y relevante información que has compartido con el auditorio. Gracias y muy buen día. Gracias a ti, hasta luego. El doctor Guillermo Blanco Gobea, coordinador de los Centros de Atención Primaria en Adicciones. Vamos a hacer una pausa y continuamos. 8:13. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que se pueden comunicar en el 312-171-0598 vía WhatsApp, dejarnos cualquier mensaje. Saludo a través de la línea telefónica al diputado local del Partido Acción Nacional, Francisco Rodríguez. Diputado, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Un gusto saludarte, como siempre. Pues eres economista y queríamos conocer tu opinión del paquete económico. Supongo que desde la tarde-noche de ayer tuviste oportunidad de ir conociendo, desde que se circuló el documento que sería presentado ante la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves, sobre todo en lo que se refiere a los recursos que llegan a los estados y a los planteamientos que está haciendo el gobierno federal para el próximo año? Sí, yo creo que lo interesante de esta discusión que apenas comienza, que efectivamente irá ir conociendo más a fondo los diferentes criterios de opinión sobre el tema de la política económica para el siguiente año. Yo destacaría 3 grandes rubros ahorita que pudiéramos iniciar en esta breve semblanza de lo que estamos hablando, de una previsión, pues, al parecer muy optimista para algunos analistas en este contexto. El primer tema sería de que se queda un poco con una diferencia de 1.2-1.6% el tema del crecimiento económico hasta el siguiente año. Se habla de una caída del 8%, se espera que para el 2021 se estima del 4.6%, pero de 10 datos que se tienen, por ejemplo, el Banco de México estima 2.8% de crecimiento, el Banco Mundial 3%, el Banco de América 4.5%, los 28 especialistas de Citibank 3.4%, los especialistas del Banxico 3%, el Fondo Monetario Internacional 3.3%, y así nos vamos sobre Moody's, por ejemplo, 3.7%, JP Morgan 5.5%, que es con el único que estaría abajo de las expectativas. Entonces, aquí el primer tema que preocupa es que lo que se esperaba más bien era pues un escenario más bien peor, es decir, más abajo, y si las circunstancias van cambiando durante el año, pues entonces ajustar al alza el crecimiento económico. Sin embargo, se tasa 1.2, 1.6 arriba dependiendo de eso. Entonces esto preocupa un poco porque de por sí ya se carga un déficit presupuestal, y si esas expectativas no se cumplen, pues este déficit presupuestal pues será mayor, y ante una política de no financiamiento, de no endeudamiento, pues sí está interesante conocer más a fondo este documento, saber cómo se esperan combatir. El segundo perdón que te interrumpa, ¿crees que son cuentas alegres, pues, esta estimación del 4.6% de crecimiento para el próximo año? Sí, yo creo que son cuentas alegres, sobre todo porque ayer el mensaje del secretario de Hacienda habla como si el tema de la vacuna se fuera a resolver, el tema del COVID ya en el primer trimestre, y ayer vimos que AstraZeneca detuvo este tema de la vacuna porque ya surgió un paciente que tuvo reacciones negativas. Entonces, en el primer trimestre no vamos a encontrar una reactivación económica y derivado del tema del COVID. Entonces, por esa razón podemos decir que es demasiado optimista y demasiado cuentas alegres, ¿no?, que se tienen ahí en ese sentido. En el segundo tema, que nos preocupa porque planteó 3 objetivos en este presupuesto, y uno de ellos es el de generar estabilidad económica, la reactivación lo más inmediata y sostenida del empleo y del crecimiento económico. Sin embargo, vemos que carecemos de un programa de reactivación económica general para el país, que hay una sobreprotección a los proyectos del sexenio, que no se mueven de esa estrategia, pero parece como que descobijar el resto de la problemática de las otras regiones económicas del país. Entonces, en este contexto, pues preguntamos cómo se va a hacer esa reactivación, ¿verdad? Porque estamos hablando que, te voy a poner un solo dato, la Secretaría de Turismo se incrementa su presupuesto en 641%, es decir, que en estos recursos estamos hablando que la mayor parte va a ir al tema, se incrementa para el tema del Tren Maya, es decir, 36,000 millones de pesos para un Tren Maya que va a costar 565,000 millones de pesos. Es decir, la Secretaría de Turismo, que antes de la crisis del COVID y que ya venía arrastrando
era de las que más aportaba, hasta un 8% del PIB. Es un sector que ahorita se encuentra en su mayor crisis histórica. Y en realidad, cuando tú ves el primer rubro, dices, bueno, trae un crecimiento importante de turismo, pero no es para el resto de la región y los otros centros turísticos y las otras polos de crecimiento en materia de turismo del país, sino va concentrado el tema del Tren Maya. Y entonces, de estos, en términos reales, si turismo tenía 5.207 millones en este presupuesto 2020, quitándolo del Tren Maya, se queda en 2.325. Trae una reducción sumamente importante que se manifiesta y es un indicador de cómo no tenemos un programa de reactivación para todas las regiones económicas del país. Es el segundo tema que preocupa en este paquete federal, que pareciera que no se presentó algo exclusivo dirigido pues para el tema de la situación económica del COVID, y nos siguen con su lógica de los proyectos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, en ese contexto no se ve que haya ofertas para grupos vulnerables, como por decirse así, los trabajadores informales, que hoy en día los vemos que están sufriendo de manera seria en este contexto, o para las micro y pequeñas empresas, ¿no? O sea, no se ve un apoyo considerable como lo están haciendo otras economías del mundo, ¿no? Que están inclusive como la Unión Europea, que se están ayudando entre países y están invirtiendo de manera extraordinaria, ¿no? El otro tema es efectivamente lo que preguntabas al inicio, el impacto en los estados, que es lo que nos debe de preocupar. Se viene una reducción de 108.521 millones de pesos, que es un 5.5% menor al presupuesto del 2020, y se podría decir que las participaciones son las que más van a caer, de 974 mil millones de pesos a 921 mil millones de pesos. Otros temas fundamentales que vemos que van a caer y que podríamos decir que pudiera darse ahí una reactivación hacia los estados, sin embargo traen una caída, es el ramo 23, que se refiere particularmente al fondo metropolitano, al fondo regional y lo que se viene para el desarrollo regional de las entidades federativas. De 15.707 millones aprobados en el 2020, ahora se manejan 9.146. Y los recursos convenidos, que son con varias secretarías que se aplican en diferentes, como la SEP, en fin, varias secretarías que tienen convenios, que ya lo vimos disminuido en este presupuesto estatal, pues hoy todavía trae otro presupuesto a nivel federal disminuido en 30.000 millones de pesos. De 130.000, casi 130.000 aprobados en este año, pasan a 100.000. Entonces ahí tenemos una crisis muy seria entre las participaciones del ramo 28, entre el ramo 23 y los recursos convenidos. Entonces, ¿esto qué va a implicar en el Congreso del Estado? Yo creo que debemos de cambiar un poco la dinámica, Miguel, ahí, y esa sería mi propuesta, de que no esperemos a que nos llegue el presupuesto y entonces empecemos a discutir sobre un documento que ya está prácticamente, ahora sí que cernido, ¿no? O sea, ya prácticamente totalmente diseñado y sin mayor tema de moverse. Yo creo que desde este momento debemos iniciar las pláticas con el secretario de Finanzas y abrirlas con todos los que están involucrados en este paquete, todo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, obviamente, y los organismos autónomos, y ya prever desde una circunstancia y que nos vaya explicando el secretario de Finanzas por dónde viene las previsiones. Sobre todo porque ya se pudiera anticipar una reducción cercana al 6% en lo que viene de la federación, ¿no? Que son estos rubros principalmente ramo 28 y 33, que ya hacías referencia, aunque también el 23 luego ahí es el que a través del cual se salva a los estados, o se salvaba en el pasado. Sí. Pero ese 6% de si estamos dentro del promedio, ¿no? de la reducción, pues podría irse pensando, ¿no? Y discutiendo de dónde va a salir, ¿no? Sí, lo peor que podemos hacer en el Congreso, y más en la Comisión de Hacienda, que hoy me hicieron el grandísimo favor de meterme de vocal a la Comisión de Hacienda, pero está bien, lo importante es que ya estamos en la discusión nuevamente de esto. Lo que peor puede pasar es que estemos en la modorra legislativa, y que no estemos previniendo que si ya estamos viendo estas previsiones económicas, pues discutir, o al menos que el secretario conocer la visión del Ejecutivo de cómo piensa reformular este presupuesto, y entonces estar ya en una discusión previa al documento, no cuando ya venga confeccionado de una manera a un solo criterio y una sola opinión, ¿no?
Pues bueno, ¿alguna preocupación adicional sobre el paquete económico? Yo creo que en los próximos días también tenemos que entrarle, Miguel Ángel, a conocer el tema de salud. Lo que hasta ayer podíamos conocer y leer es que aparentemente trae un crecimiento del 9%. Sin embargo, hay opiniones en donde ahí se están incorporando otros fondos. Por ejemplo, el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, que es un ahorro que se viene, es como un fondo revolvente para apoyar a las enfermedades de alto costo, a pacientes que tienen terapias de manera permanente, se les va haciendo cierto cobro. Ahora, el INSABI va a tener que transferir a través de Hacienda más tarde en el mes de abril para que lo ejecute la Secretaría de Salud. Pero si quitamos esos 33 mil millones de pesos que se tienen, pues en realidad el presupuesto para salud no tiene un crecimiento del 9.1%, tiene una caída del 12%, porque estaríamos hablando de 112.414 millones sin ese fondo extra. Entonces, ahí es donde está un tema serio. Sí hay ciertas partidas, ya conociendo el paquete económico a fondo, pues sí hay ciertas partidas, como por ejemplo la de terapias e insumos, que sí tiene un crecimiento del 10%, que se entiende puede ser para todo esto del COVID que se estén adquiriendo, pero lo raro es que hay un 62%, perdón, 2/3 partes, 66%, alrededor de 62 millones de pesos, los va a ejercer el INSS. Es decir, el INSABI, ¿por qué no le dejan un mejor manejo de dichos recursos o una mayor cantidad de recursos? Porque sabemos que es donde se necesita un tema fundamental, ¿no? Ahí los sectores, los hospitales regionales en diferentes estados pues son los que están sufriendo, ¿no? En esa circunstancia. Pareciera que ahí pues el IMSS pues toma una tajada en esa negociación del paquete y es muy importante pues que también el INSABI cuente con este tipo de recursos, ¿no? Entonces eso habrá que verlo, y el tema de vacunación, porque no sé en qué partida se vaya a estar manejando el tema de la vacuna del COVID, pero el programa de vacunación está muy por abajo del promedio que se tenía en los últimos 6 años. Se hablaba de 7,000 millones de pesos según el INEFAM, pero hablan ahorita de 2,154. Seguramente estará en otro rubro de proyectos especiales de salud, pero sí será interesante conocer cuánto se está destinando para el tema de la vacuna. Diputado, y ya por último, pudiéramos anticipar para los próximos meses, acercándose los tiempos electorales, pues que aquí en el estado de Colima van a confluir, creo, dos fuerzas. Por un lado, todos los integrantes de Morena y sus aliados, pues buscarán defender lo planteado y lo hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es quien al final, la verdad, por más esfuerzos que hagan otros, es quien está dominando la agenda de la discusión pública, ¿no? Entonces habrá una defensa a todos y cada uno de los planteamientos que se hagan de parte del presidente López Obrador. Y aquí en el ámbito local, que también a veces chocan con los dichos y con los planteamientos de el presidente López Obrador, se buscará también defender y cuidar quizás el terruño pues de el gobierno estatal priista, y que no sea sujeto de muchas críticas conforme se acerquen los tiempos electorales. ¿Qué puede aportar el PAN, tú como integrante de la fracción del PAN, en cuanto a voz en esto que podemos anticipar? Yo creo que lo primero es que cuando tienes, ahora sí que como el presupuesto familiar, si me permites esa comparación, cuando tienes escasez de recursos, cuando tienes una disminución en tus ingresos, entonces estableces prioridades. Y cuando tienes que establecer prioridades, pues lo tienes que hacer de manera objetiva. Y tenemos que dejar a un lado la parte ideológica o la parte electoral que pues irremediablemente nos envolverá en muchas discusiones pues ya a partir de que ya se inició este proceso a nivel federal y que está por iniciar en lo local. Pero si nos vamos simplemente a esta parte ideológica de defender a ultranza y sin mayores razonamientos, pues no vamos a avanzar y no vamos a ver el tema. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre el tema de las prioridades, y esa no hay mayor discusión. ¿Por qué? Porque la realidad nos está pegando en la cara, nos está confrontando día con día, y sabemos que es el tema de la pandemia por el COVID, y sabemos que tenemos el problema de la crisis económica. Ya ni siquiera pensar el tema de seguridad, que ahora estos dos asuntos lo han desplazado quizás a un tercer lugar, ¿no?
pero tan solo en esos 2 rubros son prioridades, y si estamos de acuerdo en eso, entonces de manera objetiva tenemos que tener diagnósticos, tenemos que tener cifras, tenemos que escuchar a las autoridades responsables en la materia, y claro, cuestionar sus cifras, sus estadísticas, y compulsarlas quizás con otras estimaciones de especialistas. Y sus estrategias, ¿no? También valdría la pena discutir las estrategias que se siguen ante esto. Y agregarle esquemas de transparencia y de gobierno abierto para que entonces estas circunstancias de objetivos muy prioritarios. Por eso yo digo, por eso mi aportación en esencia será plantearle a la Comisión de Hacienda que se inicien mesas de trabajo, o al menos una mesa de acercamiento inicial para conocer más o menos la visión que tiene el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, quizás a través de la Secretaría de Administración y la Secretaría de Salud como áreas claves ahorita en esta circunstancia, quizás también la Secretaría de Fomento Económico, como estos rubros temas, qué es lo que están previendo, cómo están viendo, cuáles son las metas, dónde pretenden ellos establecer la estrategia económica de recuperación para el Estado, ¿no? Y lo que agregaría a eso también sería que debemos empezar a pensar en Colima. Sabemos que la mayor tendencia son de las participaciones federales, de este ramo 23, 33, de los convenios, etcétera, pero tenemos que empezar a ver desde lo local y no esperar que lo nacional nos venga a resolver. Entonces también tenemos que discutir la cuestión de la ley de ingresos, tenemos que revisar cómo están las circunstancias, porque ante una caída económica, quitando los ingresos petroleros, la mayor parte, bueno, son inclusive los ingresos... Pero se la pasan aprobando, diputados, puras incentivos, exenciones y cosas de esto. Tenemos que analizar que los incentivos que se hayan aprobado y que hemos estado proponiendo realmente haya dejado una recaudación. Lo que nos dice Finanzas es que sí le genera cierta recaudación mayor hacia sus finanzas, ¿no? Pero habrá que revisar esto. Pero el tema es central de que si no hay reactivación económica, el ISR, que es el que representa los ingresos tributarios, mayor importancia, pues va a caer. Entonces, eso es lo que nosotros debemos estar muy claros en esta circunstancia local, ¿no? Pues para la discusión de las finanzas públicas locales ofrecemos estos micrófonos. Estaría interesante un foro, invitar al secretario de Planeación y Finanzas, invitarte, diputado, invitar quizás a alguien que represente a Morena para discutir de estos temas tan relevantes que al final son recursos públicos. Dejo la invitación sobre la mesa, diputado, y pues muchas gracias por tu tiempo y los puntos de vista compartidos. Yo con mucho gusto, el día que me invites a este foro, ahí estaremos. El diputado Francisco Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24, cuando son las 8:35. Saludo a través de la línea telefónica al director del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico, obviamente del Estado de Colima, el CEFIDEC, Gerardo Servín. Gerardo, muy buen día. Mi estimado Miguel, muy buenos días, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, y aprovecho para desearte una enhorabuena por tu regreso a la radio, para bien. Gracias, Gerardo. Oye, hay muchas de las preocupaciones de todos en general, pues es la crisis económica que se ha generado por la pandemia. Ante esto, pues desde todos los colores políticos, en todos los niveles, a veces se exige una mayor respuesta de las autoridades para apoyar a los que lo están pasando mal. En el caso del empresariado, pues muchas veces no piden que les resuelvan la bronca regalándoles dinero, sino pues requieren alternativas para poder enfrentar problemas de liquidez. ¿Qué hay en el CEFIDEC para los empresarios? ¿Hay disponibilidad de recursos o no la hay? ¿Hay créditos? Cuéntanos cuál es la situación y qué es lo que están ofreciendo ante este contexto de crisis económica. Sí, cómo no, gracias Miguel, a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, bueno, hay que recordar que el CEFIDEC fue creado para otorgar financiamiento en las mejores condiciones posibles del Estado, y las mejores condiciones no necesariamente tienen que ver a veces con tasa. Hay ocasiones que hay que otorgar plazos, hay que otorgar acceso al financiamiento, que también es importante, y el CEFIDEC está compuesto por una junta de gobierno en la que concluye tanto el sector público como el sector privado, representado por las principales cámaras del Estado. Entonces, en ese sentido, cuando empezó todo este problema de la crisis por allá del mes de marzo
aquí en Colima, en la Junta de Gobierno nos dimos a la tarea de diseñar algunos esquemas de apoyo. El primero, lo que hicimos fue una preocupación, como lo hizo todas las instituciones financieras, una preocupación inmediata por lo que ya teníamos nosotros de cartera otorgada. Es decir, todos aquellos acreditados que ya tenían un crédito con Cefidec, que era lo que iba a pasar para evitarles un problema que pues, obviamente podía ser inminente por los pagos que se les venían enfrente. Entonces, lo primero que hicimos, y siguiendo las instrucciones del señor gobernador, insisto, y avalados y autorizados todos estos esquemas por nuestra Junta de Gobierno, lo primero que se hizo fue otorgar esquemas de recalendarización o reestructuración. Esquemas que siguen vigentes. Es importante, vemos que este tema de la pandemia y la crisis económica creo que está durando más de lo que todos en un inicio preveíamos. Entonces, estos esquemas de reestructuración y recalendarización, que ahorita te voy a platicar, siguen vigentes para nosotros. Creemos que son muy buenos esquemas. Dicen que el elogio en boca propia es vituperio, pero creemos que son esquemas más agresivos en el sentido propositivo de la palabra de lo que ofreció la banca a sus acreditados. El primero de los esquemas que nosotros estamos poniendo a disposición de la cartera de Cefidec son recalendarizaciones de pago. ¿Qué hacemos? Aquellos acreditados que cuenten con un pago puntual y adecuado, les estamos dando hasta 6 meses de gracia total, es decir, durante 6 meses no pagarán ni capital ni intereses, pero muy importante, literal lo que estamos haciendo es congelando el saldo. No se le van al final del crédito sus amortizaciones, sino que se le congela el saldo que nos deba el día de hoy y dentro de 6 meses iniciaría a pagarnos. Ese fue un primer esquema, que era prácticamente dar 6 meses al plazo que ya se tenía. El segundo esquema de reestructura es una reestructuración donde lo que estamos buscando es, pues a quienes tenían plazos relativamente cortos de amortización, 2 o 3 años, darles plazos más amplios para su amortización con esquemas y amortizaciones que le puedan resultar pues más llevaderas. Eso, insisto, fue lo primero que hicimos de cara a la cartera que era propia del Cefidec. ¿Esas Entonces, alternativas siguen vigentes? Eso sigue vigente. Es solo para quienes tengan pago puntual y adecuado, y la parte de la reestructuración es para aquellas empresas que ya tenían 1, 2 o 3 meses o más meses de retraso, ¿no? La reestructuración aplica para toda la cartera y la recalendarización solo para quienes estén al corriente de sus pagos, y sí, efectivamente siguen vigentes. ¿Qué tantos acreditados han recurrido a estos esquemas que ofrecieron? Mira, aproximadamente en la parte esta de recalendarización han sido cerca de... La cartera de Cefidec es una cartera, la cartera vigente, la cartera sana son 30 millones de pesos. De los 30 millones de pesos hemos reestructurado ya 21 millones de pesos. Muchos en principio no accedieron porque decían, oye, creo que conforme el esquema que tengo de amortizaciones lo voy a poder ir cumpliendo en tiempo y forma. Algunos otros porque ya les quedaban a lo mejor 2 o 3 amortizaciones y no veían conveniente llevar a cabo la recalendarización de su crédito. Eso es en cuanto a lo que se refiere a la cartera vigente. De la cartera vencida del Cefidec, que lamentablemente pues es el grueso de lo que hoy tenemos aquí en cartera, hemos ya logrado sacar algunos casos, hemos reestructurado cerca de 15 millones de pesos, lo que creemos que pues, es muy bueno, insisto, porque esos son casos que ya venían con cartera vencida de febrero para atrás, ¿no? Entonces, es decir, que hay algunos morosos que pensaban que ya eran irrecuperables, que a través de estos esquemas han dicho, pues de aquí me agarro para intentar limpiar mi situación. Sí, claro, mira, como todo hay en la viña del Señor, hay gente que a lo mejor tuvo algún atorón por alguna causa no necesariamente imputable a él, y hoy que se están otorgando las facilidades, pues quieren aprovechar esas facilidades para reestructurar y honrar el compromiso de crédito que tenían. Entonces sí hemos logrado efectivamente reestructurar algo de la cartera que ya estaba vencida, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que se refiere a la cartera propia de Cefidec. Ahora, un tema que era importante es qué hacer luego con lo que se tiene que ver ya para apoyar la liquidez de aquellas empresas que no tenían ningún trato con Cefidec, que no tenían ningún crédito, pero que más sin embargo estaban afrontando algún problema de liquidez. Y también hay que decirlo, escuchaba al inicio de tu programa el día de hoy, que sí ha habido algunos locos, fíjate que ha habido algunas empresas que se han acercado porque han tenido oportunidades de crecimiento o proyectos de inversión, ¿no? Entonces, la pregunta era qué hacer con eso. Y ahí diseñamos 3 esquemas en donde lo que estamos buscando es escalonarnos. Hoy, además de la salud, si hay algo escaso, pues son los dineros. Cefidec no es ajeno a ese tema.
Entonces lo que buscábamos era cómo escalonarnos. Entonces lo primero que dijimos es, bueno, vamos haciendo un programa de créditos que sean de 50 a 250 mil pesos. Ese esquema es directo de Cefidec. Hicimos un convenio con Nacional Financiera, donde Cefidec es contragarante, para que contragarante conjuntamente con Nacional Financiera, para que la banca se anime a prestar, primero que se anime a prestar y segundo que lo haga en mejores condiciones. Entonces el segundo esquema son créditos que van desde 250 mil pesos hasta 5 millones de pesos. Y el tercer esquema, que lo habíamos presentado pues un mes antes prácticamente de que empezara este tema de la pandemia, que fue el PROEM, que lo teníamos conjuntamente con FIRA, lo reorientamos y ese esquema está para empresas que van desde 1 millón hasta 20 millones. Entonces decidimos escalonarnos así porque además había una oferta del gobierno federal, que eran créditos hasta de 25 mil pesos. Entonces lo que decíamos es, bueno, vamos potencializando los recursos que hay, y hoy tenemos entonces 3 grandes programas. El primero con Nacional con Cefidec, créditos desde 50 hasta 250 mil pesos. El segundo, créditos con Nacional Financiera desde 250 mil pesos hasta 5 millones de pesos. Y el tercero, que son créditos de FIRA desde 1 millón hasta 20 millones de pesos. Gerardo, ¿y esto es para qué tipo, qué es lo que tienen que presentar? ¿Nuevos proyectos, como ya hacías referencia, o puede ser también para la gente que requiere pues capital de trabajo, ¿no? Que tienen problemas de flujo sobre un proyecto, sobre un negocio que ya está operando? Sí, básicamente están diseñados para negocios que ya están en marcha, que obviamente son la parte que digamos es pues la que están enfrentando hoy la parte más complicada de la crisis. Es para negocios en marcha, y cuando me refería a que hay nuevos negocios, son empresas que ya están en funcionamiento, que se les están presentando oportunidades de ampliación, de crecimiento, alguna consolidación de algún proyecto que ya tenían, pero básicamente sí para empresas que ya están en marcha. Pedimos que las empresas tengan al menos en marcha para el producto con Cefidec, tengan al menos funcionando 1 año y medio, que tengan las empresas 1 año y medio de historial. Con eso ya podemos revisar y hacerles una calificación de un crédito. Eso es lo que a Cefidec se refiere. Los programas con Nacional Financiera y con FIRA, esos programas la banca pide que las empresas tengan al menos 2 años de estar funcionando. Entonces sí, todo lo que está diseñado hoy es para empresas en funcionamiento. ¿Y cuál es la vía? La gente que nos está escuchando, o digo, tal vez uno mismo que está interesado, sí me interesa, quiero un crédito, ¿qué se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, a ver, lo primero que les pedimos es, y en esta pandemia, perdón, y así lo he dicho yo en distintos foros, es, queremos estar tan lejos del sector empresarial como una llamada telefónica. Hoy yo creo que con esta situación nos obligó a tener distintos medios de acercamiento. Para nosotros está el teléfono, ahorita, si me permites, al final con todo gusto los diríamos. Está la línea telefónica, está la información en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, que es en ambos lo pueden buscar como Cefidec. Está en el sitio web del propio gobierno del estado, que es www.col.gov.mx/Cefidec. ¿Y qué les pedimos? En los 3 cajones de financiamiento, la invitación a las empresas es que ingresen por Cefidec. En el primer cajón, lo que hacemos, obviamente, ahí están los requisitos que son propios de Cefidec. En el primer cajón, los créditos desde 50 hasta 250 mil pesos, todo el trámite es con Cefidec. En los cajones que tienen que ver con Nacional Financiera y con FIRA, Cefidec lo que hacemos es emitir una cédula de validación. Cefidec no vamos a calificar el crédito. ¿Qué es lo que hacemos con esta cédula de validación? Son básicamente 3 o 4 cosas. Primero, validar que es una empresa 100% colimense. Cefidec está hecho para empresas 100% colimenses. Segundo, que sea una empresa que está en operación, que cumpla estos 2 años que nos solicita la banca, y que esté obviamente legalmente constituida y registrada ante las autoridades correspondientes. Con base en eso, nosotros emitimos la cédula y lo canalizamos al intermediario financiero de la elección de la PYME. Pero en todo momento el trámite, sí, la invitación es que arranque con Cefidec, que acudan. Aquí también los vamos a orientar, porque bueno, muchas empresas nos han venido a decir, oye, pues ¿a dónde me voy? A donde me presten más barato, que es una tendencia muy natural del sector empresarial, y nosotros nos escalonamos más que por precio, más que por tasa de interés, nos escalonamos por monto. Entonces, en función de las necesidades, en función del giro de la empresa, puede haber empresas que a lo mejor califiquen
para Nacional Financiera y para FIRA. Podrá haber otras que sean muy obvio que nada más califican para FIRA, o también que sean muy obvio que nada más califican por Nacional Financiera. Entonces la invitación a todos nuestros amigos empresarios es que se acerquen, estamos a sus órdenes. Nuestra intención es obviamente orientarlos adecuadamente también para que tengan un trámite exitoso. He escuchado por ahí y creo que sería conveniente aclararlo. En ocasiones se dice, sí, no, se lo dan siempre los créditos, se los dan a los mismos. Se está haciendo una evaluación del perfil crediticio. ¿Quién decide? ¿Decides tú como director si a alguien se le otorga o no? ¿Pasan esto por la Junta de Gobierno, o como se llame el órgano colegiado del CEFIDEC, o cómo se decide si sí o si no? Okay. Mira, a ver, y me encanta esa pregunta porque efectivamente yo la he visto luego en redes sociales. Y a ver, yo te diría que lo primero, el crédito y en muchas sobremesas, Gerardo, ¿no? Además, bueno, a ver, la encomienda y la invitación que me hace el señor gobernador y lo que hemos dialogado ampliamente con la Junta de Gobierno es precisamente ir quitando todos esos mitos. Entonces, lo primero es, el crédito se da a quien lo tramita. He leído en redes sociales que lo dicen, oye, es que el CEFIDEC no ha llegado a tal lugar. A ver, es importante para tu audiencia, Miguel, CEFIDEC no tenemos una bolsa con morralla que vayamos a los municipios, a los organismos empresariales y estemos repartiendo cheques. Esto es de que quien haga un trámite, nuestra función es que el mercado se entere lo que tenemos a disposición y que los interesados sepan que estamos a sus órdenes y hagan su trámite. Entonces, el primer tema que creo que es fundamental es que quien tenga un interés acuda y nosotros con todo gusto le daremos trámite a su solicitud. El segundo tema, no, fíjate que afortunadamente yo te diría que no hay un funcionario interno ni externo al CEFIDEC que tenga facultades de autorización de manera individual. ¿Qué te quiero decir? Que si alguien dice, oye, bueno, voy a ir con puntos suspensivos, el nombre o título que tú le quieras poner, incluyendo al director general del CEFIDEC, a que me autorice un crédito, no, eso no sucede. La Junta de Gobierno recientemente aprobó que todas las evaluaciones fueran mediante un modelo paramétrico. Esto es, diseñamos un modelo en donde se califican varios de los aspectos de la empresa y al final del día quien decide es la computadora. Puede sonar muy frío, pero también creemos que dado los antecedentes de todo lo que está en las sobremesas, como tú lo dices ahora, también creemos y confiamos que es un proceso más cierto, es un proceso donde además pues es montar al CEFIDEC a las tecnologías que hoy tiene prácticamente el grueso de los intermediarios financieros. Hay créditos que se ofrecen en línea y lo que te está calificando es un robot. Nosotros aquí lo estamos haciendo a través de una calificación de una computadora. Eventualmente quisiéramos migrar a la mejor a algoritmos que estuvieran disponibles para que la misma empresa sea quien se califique en línea. Pero se decide así por el área, así digamos administrativa de CEFIDEC, ¿no pasan las autorizaciones por la Junta de Gobierno? No, la Junta de Gobierno autorizó este esquema y la dirección de crédito del CEFIDEC es quien hace el vaciado, vamos a decirlo así, en la computadora. Lo que se carga en la computadora es la información que nos proporciona la empresa. Entonces, al final del día lo que estamos calificando son capacidades de pago o no capacidades de pago. Con criterios técnicos específicos. Y lo digo porque en esas cosas que a veces uno escucha, decían, no, pues es que los que deciden son los mismos empresarios y están ahí y entonces ellos mismos se llevan todos los proyectos, ¿no? Haciendo referencia, me imagino, en estos dichos, a los integrantes de la Junta de Gobierno que forman parte del sector empresarial, ¿no? Fíjate que no hay más, bueno, yo te pudiera decir que creo, inclusive de manera responsable y no porque no tengan alguna necesidad, pero por lo menos en lo que yo tengo aquí en CEFIDEC, yo no he visto una solicitud de alguno de los miembros de la Junta de Gobierno del sector empresarial ni del sector público. Gerardo, ¿hay suficientes recursos disponibles para ¿hay más recursos que proyectos en este momento? Mira, bueno, a ver, es un buen tema, y para nosotros también es importante decir, bueno, ¿de dónde venimos?
porque luego también cuando empezaba este tema de la pandemia, dicen que todas las comparaciones son odiosas y todo lo que tienes, oye, pues lo que tú tienes aquí no se compara con lo que ofrecieron en otros lados. En el año pasado, Cefidex otorgamos créditos por 58 millones de pesos. Este año estamos poniendo a disposición del sector empresarial una bolsa de más de 360 millones de pesos. De esa bolsa, al día de hoy, hemos utilizado 137 millones de pesos. Esta velocidad de colocación tiene que ver también mucho con las solicitudes que haga el sector empresarial. Hay sectores, yo he estado en algunas reuniones del Consejo de Fomento Económico, con algunos organismos empresariales que literal lo que dicen es, oye, yo no quiero financiamiento, ¿no? Yo quiero recursos regalados. Y bueno, esa parte lamentablemente para el sector empresarial Cefidex no la puede atender, los recursos regalados. Entonces aquí sí tiene mucho que ver la velocidad con la que se estén solicitando estos recursos. Y sí, al día de hoy respondiéndote puntualmente, sí, hay disponible en las bolsas, estamos a sus órdenes, obviamente por la invitación al sector empresarial es a que se acerquen, que en la parte en lo que se refiere a Cefidex, que tengan confianza que aquí no hay, nadie le está metiendo mano, más que lo que va a hablar es el buen historial que pueda tener la empresa y el solicitante. Eso es lo que está hablando. ¿Cuánto hay disponible entonces? Pues mira, de la bolsa de 360 hemos utilizado 137, aproximadamente 220 millones de pesos aún hay disponibles entre los tres fondos, pero además digo, y déjame decirte, obviamente cada fondo tiene una bolsa distinta. La bolsa de Cefidex a lo mejor es la bolsa más pequeña, pero hay la disposición de la Junta y del propio gobierno del Estado en que si así se requiere, se harán aportaciones adicionales. Lo primero, y que en algún momento yo diría cuando se comparaban los montos que se ofrecían en otros estados, lo primero que yo les decía es, oigan, acabémonos lo que tenemos y luego ya peleamos porque nos den más, ¿no? Y un tema que creo que además es importante es que esta colocación de crédito debe ser una colocación responsable. Por lo que tú estás diciendo ahorita, Miguel Ángel, tenemos que quitar todos esos tabúes del pasado, tenemos que ir contra todas esas ideas que había de que los créditos de Cefidex se arreglaban con alguna palanca o que se daban a los mismos. En realidad hoy la cartera de Cefidex se podría decir, y ahí bueno, hay algunos testimoniales que estamos subiendo a redes, los estamos subiendo tanto testimoniales en video como fotografías de algunos de quienes acceden así a hacerlo. Nos firman una carta de visto bueno. Obviamente uno de los temas que tenemos que guardar en Cefidex es la secrecía, pero bueno, quienes así acceden y nos lo permiten darnos testimoniales que además nos lo dejan aquí de puño y letra, no, lo que subimos a redes no son las palabras de Cefidex, son las palabras del acreditado. Y bueno, pues a pesar de que muchos de ellos salen con cubrebocas, si alguien les reconoce la mirada, podrá ver que no son los mismos de siempre. Gerardo, te agradezco mucho tu tiempo y la información compartida. Si quieres, fuera del aire, nos compartes los teléfonos y los compartimos nosotros para todo el auditorio. Por lo pronto, gracias y muy buen día. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, gracias a tu auditorio y estamos a sus órdenes. Gerardo Servín, director general del Cefidex. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente miércoles que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina. Va con tu estilo. Cervecería de Colima. Nos gusta mucho ser de aquí. Y Kiosco. Celebremos lo nuestro. Presentaron